Bien, hoy estudiaremos uno de los problemas fundamentales que atraviesa la asignatura, que es encontrar las soluciones de ecuaciones en una variable. Bueno, como recordarán, en la primera clase hemos planteado la resolución de una serie de ecuaciones. Entre esas ecuaciones había algunas que tenían solución, algunas no tenían, no tenían solución, algunas tenían una única solución, algunas con infinitas soluciones. Y también vimos que eh, todas esas ecuaciones se podían resolver con métodos conocidos. Pero hubo una ecuación que les planteamos, que es esta que aparece en pantalla, que no podía ser resuelta utilizando métodos conocidos. Es decir, por ejemplo, no podíamos hacer un despeje o teniendo, por ejemplo, el teorema de Gauss, en este caso no era suficiente para encontrar la solución de esta ecuación o las soluciones de esta ecuación. Entonces, a partir de ahora utilizaremos los métodos aproximados o la aproximación numérica para resolver este problema de encontrar una raíz o solución para una ecuación de la forma f de x igual a 0 para una función f dada. Recordamos que una raíz de esta función también se llama o recibe el nombre de cero de la función, ya que encontrar la solución es encontrar ese valor que hace que la imagen por la función para ese valor sea 0. La primera técnica que vamos a dar es el método de bisección. Justamente ese método está basado en el teorema del valor intermedio, que dice que si tenemos una función continua definida en un intervalo cerrado AB y el valor de la imagen de A es de distinto signo que el valor de la imagen de B, entonces existe un número P en el intervalo abierto AB tal que la imagen de P es 0. A pesar de que en un intervalo puede haber más de una raíz, obviamente, nosotros consideraremos que en un intervalo hay una raíz única para este proceso. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? El método consiste en considerar cada vez justamente el punto intermedio o punto medio del intervalo. Entonces, si consideramos que para iniciar el proceso o el método, el A dado lo llamo A sub 1 y el B dado es B sub 1, vamos a encontrar P sub 1 haciendo la suma del extremo inferior más la amplitud del intervalo, que es B sub 1 menos A sub 1 sobre 2. Resolviendo esto es equivalente a decir que es A sub 1 más B sub 1 sobre 2. De esa manera encuentro el primer punto medio. Bien, ahora tenemos que hacer el control. ¿En qué consiste ese control? Ese punto encontrado, P sub 1, tiene una imagen por la función. Si el valor de la imagen por la función es 0, entonces ya encontramos lo que buscamos. Ahora, si no es 0, tenemos que comparar el signo de la imagen de ese P sub 1 por la función con algunos de los extremos, con A sub 1 o B sub 1. ¿Qué puede ocurrir? Si el valor de la imagen de P sub 1 tiene el mismo signo que A sub 1, entonces tengo que usar el intervalo P sub 1, B sub 1. Ahora, si el valor de la imagen de P sub 1 es de distinto signo que la imagen de A sub 1, entonces la raíz está en ese intervalo, en el A sub 1, P sub 1. Y nuevamente puedo repetir el proceso, es decir, busco el punto medio entre A sub 1 y P sub 1, analizo el valor de la imagen para ese nuevo P, que le voy a llamar ahora P sub 2, y puedo seguir este proceso cuantas veces yo quiera y más me voy a ir acercando a la raíz. Gráficamente, ¿cómo se puede interpretar esto? Entonces, acá tenemos una función continua, ¿sí? Y acá tenemos el A y el B
que es nuestro intervalo, los extremos, que son los extremos de nuestro intervalo original. Entonces, en un primer paso, vamos a tomar el punto medio de este intervalo, que es P1, y analizamos el signo de la imagen de P1. Como verán, el signo de la imagen de P1, en este caso es positivo, que es de distinto signo que el de la imagen de A1. Entonces, el nuevo intervalo a considerar es A1, P1. Repito el proceso, busco el punto medio entre A1 y P1, que es P2, y controlo y veo qué signo tiene la imagen de este P2. En este caso vemos que la imagen de P2 es negativa y la imagen de P1 es positiva, entonces mi nuevo intervalo es P2, P1. Así que busco el P3, que es el punto medio entre P2 y P1, y puedo seguir repitiendo este proceso. ¿Cómo vamos a tener un método de parada? Para eso vamos a definir un épsilon que llamaremos cota de error. Este épsilon tiene que ser positivo, con épsilon mayor que 0, y podemos usar cualquiera de estos métodos. Uno, considerar la distancia entre P sub n y P sub n menos 1, que sea menor que épsilon. Considerar la distancia o el valor absoluto de P sub n menos P sub n menos 1 sobre el valor absoluto de P sub n, que sea menor que épsilon, o que el valor absoluto de la imagen de P sub n sea menor que épsilon, cualquiera de los tres. Esto algunos representan en realidad representan algún inconveniente, porque hay sucesiones de P sub n con n variando de 0 a infinito que, por ejemplo, pueden converger, o sea que la diferencia de dos puntos converja, pero la sucesión diverja. O también puede ocurrir que la imagen de P sub n esté muy cerca de 0, pero P sub n menos P sub n menos 1 estén muy lejos, difieran bastante. Entonces vamos a usar un teorema que nos asegure encontrar la cota de error. Y suponemos entonces que tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB, de manera que las imágenes de A y B por la función tienen distintos signos. Esto es que f de A por f de B es menor que 0. El método de bisección genera una sucesión P sub n con n variando de 1 a infinito que se aproxima a 0, al 0 de la función, que lo llamaremos P de f, con la siguiente propiedad. Si el valor absoluto de P sub n menos P es menor o igual que B menos A sobre 2 a la n, para n es mayor o igual que 1. Esto nos va a dar un método también para anticipar con cuántas iteraciones yo puedo detener ya el proceso y acercarme mucho al valor del 0 o la raíz buscada. Entonces vamos a resolver un ejercicio de la guía de trabajo práctico número 3, en este caso el punto 1, que dice aplicar el método de disección para encontrar una aproximación de la raíz de la función f de x dada por x al cubo menos 7x al cuadrado más 14x menos 6. Con una cota de error menor que 10 a la menos 2. Iniciar el proceso en cada uno de los siguientes intervalos. En esta oportunidad vamos a trabajar solamente con el intervalo 0, 1. El resto les quedará a ustedes. Entonces, para iniciar el proceso, vamos a calcular f de 0. Esto es 0 al cubo menos 7 por 0 al cuadrado más 14 por 0 menos 6, y eso es menos 6. Ahora calculo también f de 1, y esto es 1 al cubo menos 7 por 1 al cuadrado más 14 por 1 menos 6. Y haciendo las cuentas, esto es 1 menos 7 menos 6 menos 12 más 14 es 2. En conclusión, fíjense,
f de 0 es menor que 0 y f de 1 es mayor que 0. Por lo tanto, f de 0 por f de 1 es menor que 0. Se cumplen las condiciones del teorema, tienen distintos signos. Puedo asegurar que entonces que en ese intervalo existe un número p tal que la imagen de la función, la imagen de p por la función es 0. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Vamos a elaborar una tabla como la siguiente, en la que consideraremos en la fila n, a sub n, b sub n, p sub n, el valor de función de p sub n y lo que llamamos error. ¿Qué es n? N es el número de iteración o el paso que estamos por hacer. En este caso yo puse 10. A sub n, entonces el extremo inferior del intervalo, b sub n el extremo inferior y el p el punto medio de ese intervalo y bueno, f de p sub n la imagen de ese punto intermedio. Para comenzar entonces nosotros tenemos que nuestro intervalo es 0, 1, o sea que a sub n, el a sub 1 es 0 y el b sub 1 es 1. Si encontramos su punto medio, esto va a ser 0,5. Bien, ahora ¿qué hacemos? Calculamos el valor de función para 0,5 y esto es menos 0,625. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya están las cuentas, vamos a comparar el signo de este valor de función de 0,5 con lo que ya teníamos. Y fíjense que el signo es negativo. Y en este caso, el que tiene signo contrario es en x igual a 1. Entonces, mi nuevo intervalo va a ser 0,5, 1. Anoto, esto es, mi nuevo intervalo va a estar en 0,5, 1. Si busco el punto medio, esto es 0,75 y calculo nuevamente el valor de función. Esto es 0,984375. Bien. El error podemos ir calculándolo en cada paso. Recuerden, puedo usar este método, este o este. Si uso este, miro que el valor absoluto del valor de la función en el punto y medio, tiene que ser menor que la cota de error. En este caso no lo es. Y el otro método es calcular la diferencia de p sub n menos el p sub n anterior. O sea, en este caso este menos este. En valor absoluto eso me da 0,25. Y en ese caso veo todavía que no, le voy a anotar acá. Recuerden, cualquiera de las dos maneras pueden usar. Estamos en esta columna, estamos anotando el valor ese, porque con el otro método, con este, puedo directamente mirar la columna. Y así sigo. Ahora miro el valor del signo de la función para este punto. En este caso vemos que es positivo y para el punto anterior era negativo. Entonces eso me indica que mi nuevo intervalo será el intervalo 0,5, 0,75. El punto medio en este intervalo será 0,625. Y si hallo el valor de función será 0,259765. ¿Estamos? Lo que puedo hacer, como dijimos antes, es calcular la distancia entre el p sub n y el p sub n anterior. En este caso es 0,125. Como verán, también estoy todavía lejos de la cota de error y el proceso sigue. Esto también lo podemos hacer con un Excel. En otro video les voy a mostrar cómo generar la tabla con el Excel. Estas cuentas están hechas, digamos, por calculadora. Como verán, es bastante cuentoso. Todos los métodos son cuentosos, pero podemos acelerarlo por Excel. Bien, para avanzar un poco, acá yo ya tengo la tabla completa. Nos va a quedar de esta manera. Entonces, fíjense que podemos notar en la tabla. Que si yo controlo solo por el valor de función del p sub n, acá
estamos en una cota de error, ahí podría frenar el proceso, digamos, estoy en una cota de error menor que 10 a la menos 2. ¿Está? Aquí, mirando esta columna también, o sea que por los dos métodos estoy en una cota de error menor que 10 a la menos 2. ¿Cómo podríamos anticipar esto usando el teorema? El teorema dice que el valor absoluto de P sub n menos la raíz que consideramos de la función es menor o igual que b menos a sobre 2 a la n. Entonces, usando el teorema, yo puedo anticipar cuántas iteraciones son necesarias para que la cota de error sea la que estoy buscando, ¿no? Para nuestro ejercicio, epsilon entonces era 10 a la menos 2. Entonces, lo que estoy diciendo es que P sub n menos la raíz tiene que ser menor o igual que b menos a sobre 2 a la n, pero eso es menor o igual que el epsilon que estoy buscando. Esa es mi cota de error. Entonces, para nuestro ejercicio, A vale 0, B vale 1 y epsilon vale 10 a la menos 2. O sea que yo voy a poder anticipar a ver cuántas iteraciones son necesarias. En este caso, aplicando la fórmula va a ser 1 menos 0 sobre 2 a la n menor o igual que 10 a la menos 2. Esto es 1 sobre 2 a la n es menor o igual que 10 a la menos 2. Y si aplico los inversos, fíjense, el inverso de 2 a la n es menor o igual que 10 a la menos 2, entonces 2 a la n es mayor o igual que 10 al cuadrado. Bueno, voy a escribir bien nada más, voy a reacomodar esto, es equivalente a que 100 es menor o igual que 2 a la n. Y si quiero hallar n, puedo aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces, el logaritmo de 100 tiene que ser menor o igual que el logaritmo de 2 a la n. Y aplicando propiedades de logaritmos, esto es, el logaritmo de 100 es menor o igual que n por el logaritmo de 2. Entonces, el logaritmo de 100 sobre el logaritmo de 2 tiene que ser menor o igual que n. Entonces, si hacemos esa cuenta, nos va a quedar que el logaritmo de 100 dividido el logaritmo de 2, que es lo que tenemos acá, es 6,64. Y eso tiene que ser menor o igual que n. Entonces, esto es un número con infinitas cifras decimales. Pero como estoy considerando n como el número de iteraciones, no puedo poner 6, sino voy a poner el entero cercano mayor, que es 7. O sea, 7 es el menor número de iteraciones. Con 7 o más, obviamente el error cada vez se hace más pequeño. Y fíjense que coincide con la fila donde nosotros conseguimos ese error. Bien, entonces les queda a ustedes pensar los ejercicios de la guía que sigue.